Nuevamente, ingenieros, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase 2 de esta primera semana, en el curso de Geotecnia para Obras Civiles. Este curso cada semana tiene una relación o una secuencia. Por favor, espero de que vengan viendo los videos desde un inicio para poder entender algunas palabras, algunas frases, algunas técnicas que se vienen hablando en el curso. Entonces, iniciamos con esta segunda clase que viene a ser la organización de una exploración. ¿Cuál es la información que se recopila para tener un estudio? Y la programación de una exploración. Ojo, acá vamos a empezar a diferenciar la organización y la programación, ¿no? Que son cosas distintas. Uno es la parte material y la otra es la parte de la parte de conocimientos. Entonces, dando inicio a esto de la exploración geotécnica, que es nuestro tema, vamos a tocar algunos puntos muy importantes donde se está dejando de lado, se está excluyendo en la parte ética de los profesionales, ¿no? Entonces acá vamos a aclarar algunos de los puntos importantes de los que sí se deben tener en cuenta, y conjuntamente todos los profesionales, todos los ingenieros deben poner énfasis en todo esto del compromiso ético que se tiene. La exploración geotécnica es una obligación ineludible que tienen ingenieros, arquitectos, diseñadores o constructores para investigar las características del subsuelo de un sitio y en específico evaluar su comportamiento mecánico. Ya venimos explicando de unas propiedades de los suelos, ¿no? En el cual la siguiente unidad o la siguiente semana se va a poder ya dar claridad de las propiedades del suelo y los muestreos, los muestreadores y las pruebas respectivas para poder obtener estas propiedades o parámetros del suelo. Obligación que con frecuencia se juzga como un mal incómodo, es decir, actualmente no se hacen los estudios adecuados, se excluyen, lo que se hace es copiar de algunos trabajos similares. Acá quiero que ustedes entiendan, en una misma área puede ser de 30 por 40, de 50 por 30. Si se tiene un estudio conlindante, muchas veces se considera ese estudio para el análisis y diseño de la estructura. Y no debe ser, porque el suelo presenta sus propias características, el subsuelo presenta sus propias características, así tengas a una distancia de 10, de 5 metros. Puede tener un cambio brusco, por tal razón se debería tener en consideración de hacer la exploración. Se soslaya la importancia de la exploración del subsuelo y hasta permite adjudicar la ejecución de un estudio geotécnico a un consultor audaz que ofrece un presupuesto muy bajo. Se ve actualmente que los laboratorios técnicos, tengo la oportunidad y he tenido la oportunidad de revisar algunos informes, donde los técnicos de laboratorios te entregan el informe, los consultores a nivel de proyecto. Aquí vamos a darnos cuenta y a identificar que el estudio de suelos, el estudio geotécnico, tiene su propio informe,
su propio consultor, su propio ingeniero de campo, su propio ingeniero supervisor de pruebas. Acá vamos a dar cuenta de que toda esa parte se está excluyendo. Actualmente los jóvenes, ya con el uso de las computadoras y con algunas fotografías y algunos informes similares, se atreven a hacer un análisis y un diseño geotécnico. Entonces hay que tener cuidado en tratar conjuntamente todos los ingenieros de tener ese compromiso ético de poder revisar y de poder comprobar de que realmente se hizo un estudio geotécnico mediante la exploración. Para ello, pues se deben tener los datos, y aquí vamos a explicar referente a eso, ¿no? Los datos que se deben tener, los compromisos, ya saben, es decir, es conocer y realizar el estudio. Los objetivos de la exploración. La exploración tiene sus objetivos generales y los objetivos específicos. ¿Qué consiste los objetivos generales? La exploración geotécnica de un sitio consiste en realizar sondeos, recuperar las muestras. Ojo, esas muestras se tienen que conservar de tal manera que lleguen al laboratorio y sean lo menos fracturadas, lo menos alteradas. Y ejecutar las pruebas de campo con el propósito de reunir la información que permita conocer las características, propiedades o parámetros. Recuerden eso siempre, ¿no? Si hablamos características, propiedades, parámetros, estamos hablando de algo similar. Y al mismo tiempo conocer el comportamiento del subsuelo y así responder a los cuestionamientos de la ingeniería geotécnica para resolver los problemas inherentes. ¿A qué? A las cimentaciones de estructuras, terraplenes, cortes, taludes, los procedimientos o procesos de la construcción, el control del agua en el subsuelo, túneles en suelos. Estos problemas pueden ser independientes y con frecuencia convergen en algunos casos. Sí, cualquiera de ellos pueden ser independientes y en algunos puede ser que al mismo tiempo están haciéndose un corte, se ven los taludes, al mismo tiempo están haciendo un túnel, se ven los cortes, los taludes. Entonces hay que tener en cuenta de que en algunas ocasiones implica conocer varios temas específicos. Objetivo específico. En la geotecnia, en exploración geotécnica, vamos a mencionar algunos objetivos específicos muy importantes. Hay que definir el marco geológico del sitio para interpretar los posibles tipos de suelos. Anteriormente ya se vino explicando la geología y la geotecnia. Entonces, la geología no debe estar desvinculada de la geotecnia. Que se podrán encontrar en el sitio, ya sean residuales o transportados. En su momento vamos a explicar los suelos residuales y los suelos transportados. Esta actividad la debe realizar un geólogo conocedor de los aspectos básicos de la mecánica de suelos. Es decir, el geólogo
además de tener la profesión o el título de geólogo, tiene que especializarse en la parte de la mecánica de suelos. Entonces, ahí nos va a dar unos datos muy importantes que nos van a permitir realizar un buen estudio. Otro objetivo específico: definir la campaña de sondeos que se decida realizar. Debe rescatar las muestras alteradas e inalteradas. También vamos a explicar en su momento cuáles son las muestras alteradas, cómo se obtienen las muestras alteradas y las muestras inalteradas, que son las más importantes, porque de ellas obtenemos los parámetros mecánicos, los parámetros dinámicos y los parámetros hidráulicos. Y al mismo tiempo, pues una muestra inalterada te permite obtener todos los parámetros dependiendo del muestreo. Seguimos. Otro objetivo es identificar en campo la estratigrafía del lugar, con la clasificación preliminar del acomodo de los suelos que integran el subsuelo del sitio. Investigar la influencia del hombre en el sitio, si en algún momento hubo algún relleno, extracción de materiales térreos, la deforestación y muchas otras. Realizar las pruebas de campo que se enfocan a medir alguna de las propiedades de los suelos. Actualmente, les menciono, existen pruebas de campo donde ya se obtienen esos parámetros de resistencia. Tenemos presiómetro de Menard, Marchetti, entonces todos esos instrumentos ya nos permiten obtener parámetros de resistencia. Determinar la posición del nivel freático. Verificar si existe una condición hidrostática o el estado de presiones del agua a distintas profundidades. Por eso es importante conocer el nivel de aguas freáticas. Entonces, para ello, ya les vengo mencionando, no descartar de hacer las perforaciones y colocar los tubos de verificación, y mediante una sonda piezométrica ir midiendo el nivel freático. Entonces, son los objetivos específicos de una exploración. Ahora sí vamos a ver la organización de una exploración geotécnica. Como les venía explicando, la geotecnia, el estudio geotécnico, es prácticamente un informe completo, donde se tiene todo el personal para poder realizar una buena exploración. Vamos a mencionar, vamos a explicar cuáles son los desempeños de cada uno de los personajes que actúan en una organización de una exploración geotécnica. Una exploración geotécnica la encabeza el consultor. Al igual cuando se tiene un proyecto, no sé, quizás hablemos de una edificación, donde se tiene el consultor tiene todos los profesionales designados para la especialidad, tienen el de hidráulica, tienen el de estructuras, tienen el de costos y presupuestos. De igual forma, en el estudio geotécnico se tiene todo un equipo completo para hacer un buen trabajo. Ustedes son conscientes que actualmente se realizan trabajos donde el ingeniero lo hace todo, con ayuda de los técnicos de laboratorio que hacen mucho daño entregando informes.
Los técnicos de laboratorio nos deben entregar solo resultados de las pruebas. Los ingenieros especialistas somos los encargados de hacer el análisis, el diseño, con criterio y experiencia para tener un buen estudio geotécnico. Entonces estábamos hablando que se encabeza por un consultor, con la participación de un grupo de especialistas, técnicos y trabajadores, que deben ser conocedores de los empeños que cada uno tiene que llevar a cabo. La falta de cuidado o entrenamiento, capacitación de cualquiera uno de ellos causará errores que podrán pasar desapercibidos o soslayados, pero siempre van a causar un daño en un estudio geotécnico. Las personas que intervienen en el proceso y sus funciones, vamos a describirlos o vamos a dar a conocer cuál es su desempeño dentro de la organización de un estudio geotécnico. Ya les mencioné, tenemos al consultor, tenemos supervisor de campo, tiene que conocer la geotecnia, coordinador de sondeos, un especialista en todo lo que son sondeos, qué tipo de sondeos se van a hacer, si los sondeos van a ser profundos, si los sondeos van a ser superficiales. El perforista tiene que estar capacitado para saber manejar todo su equipo de perforación. El ayudante tiene que tener la capacitación para poder desempeñarse como un asistente del perforista, porque el ayudante es el que va a maniobrar las muestras, el que va a maniobrar los equipos y otros participantes. Entonces, vamos a dar mención cuál es el desempeño que tiene cada uno de estos integrantes de una organización de exploración. Estamos mencionando el consultor. Viene a ser el director de todo el proceso de la exploración. Este ingeniero debe definir los objetivos generales y específicos, que ya le hemos mencionado. Por eso cabe resaltar que la geotecnia es una secuencia de cada tema para poder llegar a entender toda esta parte importante de exploración. Debe conocer todos los aspectos de las técnicas de exploración, muestreo y pruebas de campo. Todo lo que implica una exploración geotécnica. Este consultor debe recibir toda la información que se obtiene del campo y dar su visto bueno. Por eso es que tiene que conocer todo lo referente a exploración, muestreo y todo lo referente a las pruebas de campo. Y anticipadamente ya tener conocimiento del proyecto que se tiene que ejecutar. En el caso de que este consultor o este ingeniero detecte algunos errores o falta de alguna información, debe oportunamente requerir que se repita alguna labor o se realicen acciones complementarias. Posiblemente, acá cabe resaltar, la geotecnia muchas veces algunos ingenieros le llaman que es una especialidad muy complicada. Solo es fácil cuando tienen todos los datos y solamente ingresan en las fórmulas y obtienen sus resultados de capacidad, de formación, ¿no? Pero en esto hay que tener conocimiento y experiencia. En esta última parte que les menciono, donde se dice acciones complementarias. Si en algún momento se tuvo una perforación en la cual sería nuevamente muy difícil ejecutarla, entonces por experiencia el ingeniero puede, dependiendo del estudio, utilizar algunas correlaciones que nos van a permitir dar un informe.
Otro integrante de esta organización, supervisor de campo. El supervisor de campo tiene que ser un ingeniero entrenado para verificar todos los trabajos de campo. Un ingeniero conocedor de todos los procedimientos de campo. Entonces, es el encargado de revisar la calidad de los trabajos. Ojo, tiene que tener conocimiento también de maniobras, de tiempos de los equipos, para poder tener una buena recopilación de la información de campo. Este ingeniero es el responsable de la seguridad de todas las personas de las brigadas. Entonces, ahí nomás des en cuenta de que si tenemos un proyecto más o menos considerable, entonces, ¿cómo podría solamente un solo ingeniero ver todos estos trabajos? Este ingeniero es el encargado de ver todas las brigadas. Es decir, una brigada de repente están en perforaciones, otra brigada están haciendo cortes, otra brigada están haciendo prueba de placa, otra brigada están haciendo quizás una prueba hidráulica. Entonces se dan cuenta de que para ello hay que tener todo un equipo de exploración. Coordinador de sondeos. Este coordinador tiene que ser conocedor de todos los procedimientos de campo, capaz de organizar a los operadores para las perforaciones, orientar a los ingenieros y técnicos para realizar las pruebas. Es decir, es el que es capaz de que cuando se presente algo que no está muy definido o quizás se presente distinto al momento que se empieza a hacer las pruebas, él tiene que dar una solución y orientar a los ingenieros. Los perforistas. Los perforistas deberían ser técnicos certificados. Aquellos que ya tienen una certificación de cómo utilizar los equipos de exploración. Es una persona especializada en la operación de la máquina con la que va a extraer sus muestras y de algún equipo complementario. Generalmente se inició como ayudante y solo después de por lo menos un par de años se le considera capacitado como un perforista. Es el responsable de la seguridad de los ayudantes, de la calidad de los trabajos, en particular de las muestras y del mantenimiento de sus equipos. Entonces, hasta ahora vamos dándonos cuenta qué responsabilidad tiene cada uno de estos integrantes de esta organización. Ayudante de perforación. Muchos de ustedes, los ingenieros, pues han hecho sus obras, sus proyectos, y ustedes saben cómo manejan ustedes la organización de una cuadrilla, ¿no? Teniendo ahí sus operarios, sus oficiales y sus ayudantes, ¿no? De esta manera es algo similar, pero acá sí hay que tener en cuenta de que tienen que tener mucha capacitación, porque son equipos donde usted puede estar a 30, 40, 50, 100 metros de profundidad en exploración en los sondeos, y si estos no son capacitados para poder obtener las muestras a esa profundidad, no son capacitados para cualquier percance que se presente y poder recuperar sus dispositivos,
entonces es un poco más de calidad, de capacitación de estos integrantes. Entonces los ayudantes son las personas que ayudan en las maniobras de perforación y del manejo y protección de las muestras, de la limpieza de los equipos y de los aparatos. Entonces, ellos son los que prácticamente maniobran las muestras, hacen la limpieza de sus equipos y son los que realmente hacen el trabajo final para ya luego ser encajonados, ser protegidas las muestras y trasladadas para sus respectivos ensayos. También existen otros participantes dentro de esta organización. Los trabajos de campo requieren de la colaboración de muchos otros técnicos profesionales, por ejemplo, topógrafos, porque de repente necesitamos de que el equipo entre de una manera vertical o que el equipo esté instalado de forma nivelada, entonces vamos a requerir de los topógrafos. O quizás de un punto a otro necesitamos una profundidad tal para poder hacer otra perforación, necesitamos los topógrafos. De los mecánicos, técnicos o ingenieros para dar solución cuando algún equipo falle y los ayudantes y perforistas no puedan dar solución. Y otros como proveedores, ¿no? Que puede ser que en instantes se necesite un dispositivo, de un instrumento dentro de los equipos que fallaron y no se tiene en ese instante, entonces llamar a los proveedores y tratar de solucionar. Entonces todo es una logística, todo esto, de tal manera que se tiene que tener en cuenta en una organización de una exploración. Espero, ingenieros, que ustedes con toda esta información vayan tomando en cuenta, en consideración y darse por convencidos de que esto del estudio geotécnico, ustedes lo conocen más como mecánica de suelos, es muy importante. Entonces, conforme avancemos con este curso, ustedes van a darse cuenta de qué gran importante, y quizás muchos de ustedes dejen de lado un poco los planos y qué sé yo, y de repente puedan dedicarse a lo que es la mecánica de suelos. Ahora sí, vamos a tocar otro punto, la recopilación de información. Un estudio geotécnico, estamos hablando ahorita la parte de exploración. El estudio geotécnico viene a ser lo completo, por favor. El estudio geotécnico es ya el diseño que se tiene de la cimentación en la cual se va a trabajar. Puede ser taludes, puede ser cimentaciones, pueden ser túneles, entonces eso de ahí que quede claro. En algunos momentos explico sobre una parte de un proyecto, una área de repente, ¿no? Pero el informe geotécnico implica todo tipo de proyecto, desde una presa hasta una vereda. Recopilación de información. Para poder tener más claro las ubicaciones, las características preliminares para un estudio, tenemos que agenciarnos de alguna información que nos puede ayudar tanto para ya tener un avance en cómo decidir realizar la exploración y también cómo agenciarse para el conocimiento de algunas procedencias o formación, mejor, es decir, la palabra más clara es formación,
porque vamos a hablar de la formación, cómo se forman los suelos. Es decir, ya vamos a tener más o menos una idea clara cómo se formó este suelo, si se formó de, de forma residual o se formó de forma transportada, ¿no? Eso lo vamos a explicar después para que quede claro sobre los suelos. Tenemos algunas fuentes: INDECI, el Instituto Geofísico del Perú, Instituto Geológico y Minero, y las imágenes satelitales de Google Earth, que eso nos sirve bastante. Actualmente los ingenieros pueden presentar un planito de un trazo mediante un GPS, se van y lo exportan y lo ingresan al Google Earth y ya tienen un trazo preliminar en el cual mediante las coordenadas UTM funcionan bien. Y bueno, para tener ya datos más precisos con respecto a la altura, pues ya tendrían que trabajar con algunos GPS diferenciados, ¿no? Pero yo creo que ya nosotros esta información, por ejemplo, nos puede servir para ubicar los puntos mediante GPS donde se va a realizar la exploración o el sondeo, ¿no? Específicamente el sondeo. Fotografías aéreas. Ahora actualmente se utilizan los drones, ¿no? Los drones nos pueden ayudar a tener un panorama completo de la zona donde se va a realizar el estudio. Entonces, qué importante es ir de mano también con la tecnología. Ustedes pueden ver, imagínense, antes, unas 3 décadas, 2 décadas, quizás 3 décadas, 2 décadas, tendrías que haberte subido a un helicóptero o un avión para poder tener estas fotografías. Ahora, con un dron, puedes tener toda esa información. Etapas de la exploración. Entonces, se complementa en hablar una etapa preliminar, lo que venimos mencionando sobre la información. Todo eso de ahí conforma una etapa preliminar de la exploración. La recopilación de la información del sitio. En esta ocasión tuve la oportunidad de participar en los segundos pisos de la Ciudad de México. Acá está mi persona, y con los meros ahí investigadores de la UNAM, de la empresa ICA, una empresa muy prestigiosa ahí en México. Fuimos a hacer todo el reconocimiento donde se iban a hacer las pruebas de unas pilas. Ahí podemos ver el acero y en su momento, cuando toque algún tema de capacidad de cargas o prueba de carga de la pila, ahí vamos a presentar algo que se hizo, un trabajo que se hizo allá en México, para que ustedes tengan una idea más clara de cómo se trabaja en los países que invierten en la investigación. Se tiene que hacer un reconocimiento de campo. Ustedes pueden ver ahí, no simplemente ya vimos ahí la parte externa de ese corte o ese talud y decimos, ya, de ahí, no. Tenemos que tratar de buscar la parte menos afectada del suelo para poder sacar las muestras. Ustedes pueden ver acá también un trabajo que hicimos allá en México. Se está sacando una muestra. Es una muestra, una cúbica, una muestra inalterada, ¿no? Desde un talud, también cuando hablemos de taludes, también lo voy a presentar, un trabajo real que hicimos allá de estabilidad mediante el uso de software, ¿no? Y algún equipo manual para poder encontrar la resistencia de esos suelos. Y acá vemos una muestra, ¿no? Sí, la exploración y muestreo preliminar dependiendo del proyecto, ¿no? Dependiendo del proyecto. También mencionarles que todo esto de los estudios está en función del presupuesto del proyecto, de la decisión del dueño del proyecto, ¿no? Eso implica a veces deficiencias
exclusión de algunas pruebas, y bueno, pues hay que tratar de dar lo mejor para poder tener un buen estudio. Acá vemos una muestra, también ya explicándoles algo para que ya se vaya teniendo en consideración de algunas características de los suelos, ¿no? Esta muestra es una muestra arcillosa del Valle de México. Esta muestra lo dejamos ahí al medio ambiente y se convirtió casi en la quinta parte. Si quiere decir que esta de acá, este suelo que ustedes ven, observan, más o menos tenía algo de 280% de contenido de agua. Ya se imaginan. Posteriormente ya vamos a ver eso para que quede claro. Ahora sí vemos la etapa exploratoria. Vimos la etapa preliminar, ¿no? Ahora la etapa exploratoria. Métodos de exploración. Tenemos los métodos directos y los métodos indirectos. Vamos a hablar también algo referente a eso. Por los tiempos, muy rápido se va a explicar eso. Procedimientos de muestreo en suelo y roca. Esta es una calicata, como le llaman acá, en algunos países se llaman PCA, pozo a cielo abierto, donde se obtienen las muestras inalteradas y alteradas, ¿no? Porque usted puede obtenerlas alteradas ahí con espátula y pues la inalterada haciendo una cúbica. El reporte de exploración. Acá tuve la oportunidad en la línea 12 de la Ciudad de México, hicimos una prueba de cono y se tenía equipos todavía, pues yo creo que esto fue en el 2007, se tenían equipos donde todavía había que estar anotando. Ahora ya los equipos son más modernos, ¿no? Inclusive son vía remota, ¿no? La ubicación y profundidad de sondeos, es decir, acá estamos viendo un sondeo a cielo abierto, pero también podemos estar en un sondeo profundo, ¿no? mediante un equipo de perforación. Y la observación de los niveles de agua freática. Entonces, eso es muy importante en el momento que nosotros estamos haciendo un trabajo de exploración. La programación de una exploración. Entonces, ya estamos prácticamente adentrándonos en lo que es ya la exploración geotécnica. Espero que todo lo anterior venga actualizándolos y darse cuenta de cómo es conformado toda esta parte de la exploración geotécnica. Es muy amplio, hay distintas pruebas, distintos métodos de muestreo, distintos equipos de muestreador, donde vamos a tener claro cuáles son, cómo se obtienen y cuáles son las técnicas para poder obtener las muestras. Entonces, siguiendo con los temas, tenemos acá el tema la programación de una exploración. Ya vimos la organización de una exploración, la recopilación de la información, que es importante, estar agenciado de algunas instituciones, y en esta parte vamos a ver la programación de una exploración. Se va a ver un diagnóstico preliminar, ¿no? El entorno técnico, ¿no? Es decir, los especialistas, enfoques usuales, es decir, cuáles son las decisiones que pueden tomarse para hacer un estudio geotécnico, concurso para un estudio geotécnico, ¿no? Donde ya interviene
toda la documentación base y los errores típicos que se presentan en un concurso. ¿Cuál es el diagnóstico preliminar? La información sobre las fuentes de información, las fotografías aéreas y el reconocimiento del lugar para fundamentar el alcance y los pormenores del programa de exploración para resolver desde un caso simple a lo complejo. Muchas veces existen estudios ya completos, ya licitados, donde llega la empresa consultora para hacer estos estudios, resulta de que no estuvieron los documentos para el acceso y todo eso de ahí, ¿no? Entonces, todo eso de ahí hay que tener ya solucionado, que la fotografía no corresponde a la zona y que la descripción del reconocimiento del lugar tampoco, entonces se está prácticamente haciendo un estudio nuevo, ¿no? Pero bueno, seguimos nosotros con nuestro tema y dejamos de lado lo que quizás ya no debería estar mencionando. El entorno técnico. La realización de un estudio geotécnico conlleva al especialista en geotecnia colaborar con expertos de muchos campos, de muchos otros campos, como por ejemplo ingenieros estructurales. Recuerden de que nosotros para hacer un estudio geotécnico necesitamos un estudio preliminar del estructurista porque necesitamos cargas y dimensiones preliminares para poder hacer todo un estudio geotécnico. De los arquitectos van a hacer los planos, la distribución, porque los trabajos, pues a todos los ingenieros no nos resulta un trabajo donde exista muchas excentridades de cargas, ¿no? Entonces, también necesitamos de ingenieros en vías terrestres, especialistas en presas, expertos en puertos, ingenieros industriales, desarrolladores de viviendas, donde se tienen viviendas típicas, se tienen edificios típicos, ambientalistas, restauradores de monumentos arqueológicos, arqueólogos, y toda una rama implica tener todo eso de ahí para poder llegar a hacer un buen estudio geotécnico. Todo esto implica una enorme dificultad de comunicación, porque resolver el problema de alguno de ellos para poder identificar los objetivos del estudio, su costo, el tiempo de ejecución. En la geotecnia, todo eso de ahí se convierte en algo muy complicado, donde resulta tener experiencia de poder convencerlos para poder tener su participación y el estudio geotécnico se haga de una manera muy viable y efectiva. Entonces todo eso implica la parte del entorno técnico. Los profesionales muchas veces hay recelo y pues con el recelo no se llega a tener un buen estudio. Los enfoques usuales. Para definir el programa de la exploración podemos asumir algunas posibilidades. Por ejemplo, dar al geotécnico la libertad de proponer la exploración. Establecer un concurso en que los participantes lo propongan. Sí, ojo, primero el especialista propone y otra, la empresa propone. Y una tercera posibilidad
imponer un concurso en que el programa preestablecido en todos sus detalles, ¿no? Es decir, hay esas tres posibilidades que se podrían tener en cuenta en los enfoques usuales que pueden venir sucediendo en la programación de una exploración. Concurso para un estudio geotécnico. Al igual como ustedes hacen un concurso para un estudio hidráulico, un estudio de estructuras, entonces la mecánica de suelos en otros países se ve como un informe, un estudio independiente. No está incluido dentro de ese presupuesto, es un presupuesto adicional donde todo es independiente. Pero ya resulta que vamos mencionando, ¿no?, en esta programación, tiene que tenerse un entorno técnico en el cual se tiene que compartir algunas ideas, algunos estudios, algunos conocimientos que resuelvan toda esta parte del estudio geotécnico. En los últimos años ha surgido que se intenta definir el enfoque óptimo para realizar un estudio del subsuelo. Los documentos base casi siempre fueron preparados por un ingeniero no especialista en geotecnia, y a veces hasta por un administrador. Ahí son los errores, desde ahí inician los errores. Los objetivos principales que enmarcan su redacción es minimizar el tiempo de ejecución, realizar solo un pequeño número de sondeos, predominar en la exploración los sondeos de penetración estándar, imponer la ejecución de sondeos mixtos. Casi nunca se requiere hacer pruebas de campo. Y muchas veces se omite calificar la experiencia técnica. Entonces, hay una escasez cuando se hace un estudio geotécnico. En el concurso ya se excluyen muchas de las experiencias que deben cumplir las empresas o el consultor. Entonces, ¿y por qué? Porque si en su momento colocan todos los requisitos, muchas veces pues no se llegó a que el ingeniero acumule todo un kilo de certificados, y luego muchas veces, se lo digo por experiencia, los que regresamos y quizás no tenemos todo el currículo que se tiene acá en Perú de tantos certificados y diplomados, resulta que no te pueden dar un trabajo para resolverlo. Pero bueno, en fin, sigamos con nuestra clase. Errores típicos en los concursos. ¿Cuáles son esos errores típicos en los concursos? Por ejemplo, para el diseño de un muelle cuyos subsuelos son arenas poco compactas, también ustedes tienen que ir dándose un poco de tiempo y leer cuando uno está hablando de compactas, densas, consistencia del suelo. Por favor, vayan leyendo que eso, recuerden que este curso es un curso geotecnia para obras civiles, entonces ya hay que tener algo de conocimiento porque estamos hablando de geotecnia. Es un curso de geotecnia que ustedes tienen que tener al menos una base mínima para poder entender algunas palabras. Seguimos con el ejemplo. Ubicado en una zona sísmica, se impuso la ejecución de sondeos de penetración estándar. Herramienta insensible para definir la compacidad de esas arenas expuestas a la consolidación. Con el cono eléctrico, también vamos a explicar cómo funciona el cono eléctrico, se obtendría información confiable, pero fue ignorado. Entonces, ustedes son conscientes que eso viene sucediendo en la actualidad en todo el mundo.
Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo para que quede claro. Esta parte en México, vamos a explicar algo. Para una estructura hidráulica en el Valle de México con suelos muy blandos, se impuso la ejecución de sondeos mixtos. También vamos a hablar qué es un sondeo mixto, para que ustedes quede claro, ¿no? Por eso vamos a ir aclarando. Este curso es muy amplio, no creo que abarque todo, pero bueno, lo trataré de que en sus consultas darle solución a algunas dudas. Y una extracción con tubo Shelby, un error craso, porque con frecuencia ocurre que estos tubos se toman en las capas duras y las pruebas de penetración se realizan en los suelos blandos, que se penetran solo con el propio peso de las barras, y en el registro se anota pH. ¿Qué significa pH? Es el peso propio de la barra, el peso de la herramienta. Imagínense si se chocan con un suelo blando a 10 metros de profundidad y ya se tiene todo el peso de las barras más la caña, el tubo partido, entonces ya no es necesario darle un golpe porque se va a penetrar con el propio peso. Para muchos geotecnistas que hemos estado presentes en estos trabajos, ¿de qué te sirve ese dato? Número de golpes ceros, te sirve de nada, porque no se puede medir la penetración y correlacionarla o relacionarla con algún valor. Entonces, ese es otro de los errores. También es común que en los concursos se imponga el empleo del tubo Shelby en suelos duros. Es un error porque es un muestreador inadecuado para ese tipo de suelos. Entonces también ya tubo Shelby, ya también les expliqué, es un tubo de pared delgada que se utiliza para suelos blandos. Esos son muestreadores de muestras inalteradas, los tubos Shelby. Factores técnicos en la programación. Vamos a mencionar algunos de ellos. Para organizar una campaña de exploración, entre los muchos factores que se pueden considerar, vamos a mencionar algunos significativos. Existen muchos, como en cualquier parte o área de la ingeniería. En la geotecnia hay investigadores que se alinean por una parte de la geotecnia y otros se alinean por otra parte de la geotecnia. Se puede tener en una misma institución investigadores que se alinean con la parte de la línea de algunos investigadores y los otros se alinean con la parte de otros que utilizan diferentes teorías, diferentes métodos. Entonces, vamos a explicar algunas de estas factores que se pueden considerar en una campaña de exploración. Desde 1950 se tuvo el profesor Skempton, muchos de sus métodos de exploración han sido objeto de críticas, pero a finales se han tenido que tener en consideración porque demostraron de que daban buenos resultados. Con respecto a Borslet, en 1948, teniendo
un considerable número de lecciones técnicas fueron olvidadas. Por ejemplo, demostró que deberían cumplir algunos requerimientos, algunos requisitos, los tuvo Shelby, pero también se dejó de lado, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en esa parte. Otro factor, muchos de los ingenieros tienen experiencia en las técnicas de muestreo, perforación y pruebas de campo, y la mayoría de los clientes están ajenos a la importancia de este trabajo. Entonces, como que intervienen y dicen, no, hágalo así rápido, hágalo como a usted le parece, ¿no? Entonces, ahí también es otro de los factores que también influyen en esto de la exploración. Los perforistas y ayudantes deberán ser capacitados en las técnicas de perforación y muestreo. Sí. Todos estos factores técnicos para poder tener una buena campaña de exploración son muy importantes. Proyecto de una exploración. El proyecto de una exploración tiene toda una gama o un listado de lo que comprende. Tiene que tener una guía de trabajo, el entorno técnico, que ya se mencionó anteriormente, el diagnóstico preliminar, que también ya lo mencionamos, los sondeos exploratorios, que son en la etapa exploratoria, la estratigrafía del sitio, los sondeos de muestreo, sondeos selectivos, cuáles son, es decir, se hace una cantidad de sondeos, pero dentro de ellos también hay los selectivos, pruebas de campo y la seguridad durante los trabajos, que ya vimos también en la parte de organización, quien se encargaba de ver toda la parte de la seguridad. Guía de campo. Para definir una exploración se debe empezar por conocer con detalle las características de la obra, es decir, hacer una visita y luego proponer la construcción. Hay que saber las cargas que se transmitirán, las tolerancias de las deformaciones que ya hablamos en su momento, donde ustedes tienen que investigar o tener ya del reglamento las tolerancias de asentamientos que se deben tener en los suelos. Con respecto a las deformaciones admisibles, porque en el reglamento se da pues, en la parte de las cargas que transmite una estructura. Por ejemplo, cuando se trata de una planta industrial, hay que tener en consideración las acciones dinámicas de la maquinaria. Entonces, en toda esta guía hay que tener en consideración también las colindancias, las cercanías a los ríos y arroyos. Si se trata de una obra costera, el oleaje que se podría presentar. Entonces hay que tener en cuenta toda esta parte para poder integrar el plan de un trabajo geotécnico. El entorno geotécnico. Ya hemos mencionado, pues, ¿no? Hay que el especialista y este experto tiene que pues, tener contacto, relación y todo eso de llevarse bien con toda la parte de los especialistas que involucran el proyecto. El diagnóstico preliminar. El geotecnista debe imaginar al menos algunas soluciones que se tendrían que adoptar en la obra en la cual se proyecte construir. Por ejemplo, ¿cómo podrá ser cimentada?
cómo se estabilizarán los cortes que se hagan, tanto superficiales como profundos, cómo se estabilizará un talud y cómo se drenará. Ojo, ustedes ya tienen conocimiento que para drenar pues hay muchos métodos, ¿no? Pueden ser mediante tubos ranurados, puede ser mediante la colocación de piedras, que es un drenaje natural. Entonces, toda esa parte. El reto que tienen los ingenieros de hacer este diagnóstico no es simple, es complejo, pero es indispensable hacerlo para definir el plan de los trabajos de campo y posteriormente, con todo el muestreo y las muestras que se tengan, el trabajo de laboratorio. Los sondeos exploratorios. Ya se habló anteriormente en la etapa exploratoria. Los trabajos de campo siempre deben iniciar por determinar con detalle la estratificación del suelo, del subsuelo, del sitio. Para ello se tienen tres opciones. Si se trata de un sitio cuyo subsuelo es de los suelos blandos, se debe hacer sondeos con cono eléctrico. Entonces, más o menos para que tengan una idea, cuando se habla de suelos blandos, el cono eléctrico, ya para que también vayan captando algo de algunos instrumentos, el cono eléctrico es un instrumento que ingresa a una carga o a una velocidad, dependiendo cómo se requiera. Este instrumento nos va a dar la resistencia cuando va penetrándose. Entonces nosotros ya tenemos una idea clara en dónde el suelo estaría blando, en dónde estaría duro, para posterior ingresar nuestro muestreador. Miren, ojo, qué importante es tener en cuenta esa parte. Otra opción: si se tiene un suelo de dureza intermedia o de aluviones, se debe realizar sondeos con cono dinámico, ¿no? Entonces ahí tenemos el SPT, ¿no? Y la última opción o tercera opción, si se trata de suelos duros, tobas o aluviones, se deben hacer sondeos con la técnica de parámetros de perforación, percusión y todo eso, y ya veremos en su momento algunos otros instrumentos. Estratigrafía de sitio. Se integrará con la información de los sondeos de exploración y de las interpretaciones geológicas y geotécnicas todas las capas que se presenten en el sitio. Y de hecho que tiene que ser hasta la profundidad donde lleguen las cargas de la superestructura. Sondeos de muestreo. Con toda la información anterior mencionada, se podrá decidir cuáles técnicas de muestreo se podrán adoptar o realizar. Por ejemplo, tubos de pared delgada, ya les dije, en suelos blandos. Tubos dentados o cualquier otro en suelos duros. Entonces, todo eso implica tener un poco de conocimiento con respecto a algunas herramientas que se utilizan. Sondeos selectivos. Años atrás se hacían sondeos inalterados continuos, ojo, pero los costos eran muy elevados. Entonces se tenía que eliminar esa posibilidad de hacer el muestreo continuo. Para tal, ya les menciono, uno de los equipos que nos ayudaría a no hacer costoso sería utilizando el cono eléctrico. Esto ahora se puede hacer gracias a que ya pueden hacerse esos sondeos no solo con lo que se menciona el cono eléctrico, sino con aquellos que se pueden hacer las pruebas in situ, es decir,
se encuentra la resistencia dentro de la masa del suelo. Pruebas de campo. Estas técnicas enriquecen la información de campo y son indispensables para los suelos en los que el muestreo resulta muy difícil. En países europeos, como vengo mencionando, en muchos de los países ha ganado gran importancia porque reducen el tiempo y el costo de un estudio geotécnico. Seguridad durante los trabajos. La exploración de los suelos es una actividad que implica tareas peligrosas, las cuales deben ser analizadas como parte del proyecto de una exploración, para implementar los dispositivos de seguridad y los planes de contingencia, que en ese caso sean necesarios y deberían adoptarse. Los ingenieros, técnicos y trabajadores involucrados deberán estar familiarizados y entrenados, capacitados con todos estos aspectos de seguridad en los trabajos de exploración geotécnica. Ensayos y métodos de análisis. Pues las pruebas de laboratorio complejas y análisis con computadora. Entonces, los métodos de análisis implica ya hacer el uso de la computadora. Actualmente, hasta sus hojitas de cálculo, que son la parte analítica, se tiene que hacer en sus hojas de cálculo, ¿no? El uso que ustedes hagan ya es del gusto de aprender un software. En este caso yo utilizo mucho el MATLAB, algunos utilizan el Excel, y bueno, cada uno ya se da un gusto de poder manejar cualquier equipo, cualquier software, ¿no? Hablando de las pruebas de laboratorio complejas. La introducción de sofisticados y costosos aparatos para ensayos de laboratorio se ha divulgado como panacea indispensable para hacer o obtener los datos de la mayor confiabilidad. Pero llama la atención que se equivoca el cuidado de extracción de las muestras, conservación y labrado del espécimen al momento que se ensaya. Seguramente ahí van a ver cómo tiene que uno labrar con mucho cuidado para poder hacer un ensayo adecuado. Es necesario que se reconozca que los equipos tradicionales bien operados y calibrados siguen siendo de utilidad práctica y con arrojo de datos muy aproximados a lo que son los parámetros in situ. ¿Por qué menciono esto? Porque recuerden que al sacar la muestra y llevarlo al laboratorio, pierde un buen porcentaje todos los parámetros que el suelo tiene in situ. Posteriormente ya vamos a ir explicando al respecto. Análisis con la computadora. Acá viene el uso de la computadora. El empleo de estos equipos, de estas fantásticas máquinas, ha impulsado y ha facilitado enormemente el análisis geotécnico de las cimentaciones, de estabilidad de taludes, de túneles y de estructuras térreas, pero se ha llegado a un abuso. Por ejemplo, vamos a mencionar, se hacen análisis paramétricos que se supone cubren todos los casos posibles del comportamiento de los suelos y terminan por hacer innecesaria la extracción de la muestra y los ensayos de laboratorio. Eso no puede suceder. Es acá donde Carter-Say menciona, ¿no? Desafortunadamente los suelos fueron hechos por la naturaleza y no por el hombre, y lo que proviene de la naturaleza siempre es complejo.
Otro de los abusos. Se afirma que los análisis con la computadora tienen gran precisión y que hace innecesario el análisis tradicional, como las hojitas de cálculo analíticos, que es importante. Este error realmente agranda cuando el analista desconoce lo que hace el programa que está utilizando. Muchas veces, no solamente en geotecnia, sino en estructuras, utilizan, ingresan los datos y dicen, ah, bacán, yo lo sé correr al programa y me arroja resultados. Pero si realmente no sabes la base, el fundamento del área o de la especialidad, pues vas a fallar con tu informe. Otros usos. Es necesario que los ingenieros mantengan la habilidad de realizar análisis tradicionales, ¿sí? Tener sus hojitas de cálculo para comparar cuando haces el uso de un software, que siempre serán de gran utilidad para verificar los resultados derivados de las computadoras, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en el uso. Método de exploración de carácter preliminar. Tenemos pozo cielo abierto, perforaciones compostadoras, método de lavado, método de penetración estándar, perforaciones. Entonces, y también hay los métodos de sondeos definitivos, ¿no? Esto es como una introducción, cada clase lo voy a ir haciendo como introducción para la próxima, donde vamos a explicar toda la parte y algunas pruebas indispensables en el uso a nivel mundial, donde se obtienen algunos parámetros o nos ayudan a hacer la correlación para poder hacer el uso de los softwares o de las fórmulas. Pozo cielo abierto, métodos con tubo de pared delgada, ¿no? Shelby, y métodos rotatorios para roca también, ¿no? De Edison. Y los métodos geofísicos. Los métodos geofísicos son los métodos indirectos. Entonces, tenemos sísmico, de resistencia eléctrica, magnéticos y gravimétricos. Acá vamos a mencionar y también vamos a explicar una prueba para obtener parámetros dinámicos de los suelos. Ingenieros, agradezco en esta sesión. Para el día de mañana vamos a explicar algunas pruebas en las cuales espero sea de su acumulación en su conocimiento. Muchas gracias.